I la Manxa Negra, que també Bueno, d'aquesta setmana. I la Manxa Negra, bueno, a lo millor la Manxa Negra, per què no passam la Manxa Negra, per què no passam Varen fer una entrevista amb Enrique García, el director, Virginia de Morata i Pablo Puyol, sí, també. Pablo Puyol i Virginia de Morata, que són dos dels actors principals, i varen fer una entrevista amb ells a tres i bueno, la passam, a veure si la passam i l'escoltarem, i després parlam una mica de la Manxa Negra, tot i que segurament queda tot dit allà a l'entrevista. Endavant, Yo Jaquier. lo voy a dejar aquí en el centro. En el centro. Y yo 19. Vale. Estamos con Enrique García, Virginia de Morata y Pablo Puyol. Virginia de Morata y Pablo Puyol, los actores y actriz. Y Enrique yo soy el García, director de la película La Mancha Negra, que a mí me ha recordado mucho, bueno, la tragedia viscerales de la España de la Edad Media, y sobre todo me ha recordado mucho el teatro dramático de Lorca, lorquiano. ¿Qué hay de eso? Hay muchísimo, porque la Casa Bernarda Alba ha sido siempre uno de los referentes. La Casa de Bernarda Alba era una historia de mujeres enclaustradas, con ese luto por dentro, con esa historia de pasiones escondidas, de una matriarca mandando sobre todas ellas, y fue una influencia muy potente a la hora de crear el tapiz principal de personajes femeninos de La Mancha Negra. Luego también hay mucho de thriller, de película de suspense, de dónde está el botín, dónde está el tesoro, por así decirlo. Ten en cuenta que también La Mancha Negra es el título del capítulo 3 de La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, que en algunas traducciones es La Mancha Negra, en otras es La Marca Negra, que es la marca que se entregaban los piratas para decirse que se han traicionado entre ellos, que es como una amenaza. Entonces, también La Mancha Negra también es un poco como ese referente al orgullo dañado, al historial, la mancha en el historial negro que hay de una familia que tiene mucho orgullo, que han querido ser siempre como los que mandaban en Aljarria, como en el caso de los Cisneros, pero tienen una historia que ocultar, una mancha negra. Entonces, hay una amalgama que va entre la literatura lorquiana, está entre la tragedia griega, está entre el retrato más visceral de cómo el ser humano cuando recurre a sus instintos más primarios de supervivencia, mira también por sí mismo, por su codicia, por su orgullo, y a la vez también está trufada de referencia cinéfila, porque yo soy carne de cine. Eres cinéfilo, por supuesto, ya se ve referencias. Hay mucho latifundismo también, ¿no? Sí. Y hay, ¿no? ¿Verdad? Siempre la iglesia, todo eso está ahí, que parece que no. Impresionante, ¿no? Sí. Teníamos en Andalucía, o sea, en España en general y en Andalucía en concreto, tuvimos un periodo de poca evolución en los pueblos durante la Guerra Civil. A España, digamos, que no le interesaba un desarrollo más sofisticado en las capitales o a partir de los 60 en la zona turística, el crear una España un poquito más europea, pero digamos que España se ha visto muy anclada al pasado, a la poca evolución en la dictadura franquista, y eso lo sufrieron sobre todo los pueblos de interior. De hecho, un pueblo de los años 30 tienen una evolución muy mínima hasta pasado el franquismo. Nosotros no hemos querido hacer ninguna referencia a la dictadura ni al personaje de Franco como caudillo ni nada, pero sí hay un retrato de estos pueblos que se quedaron anclados en el pasado, dependiendo de las tierras, dependiendo de que los poderes que en el pueblo son el cura que manda, levantando una mano lo sienta todo y impacta mucho su presencia cada vez que entra a un bar o cada vez que se cruza con vecinos. Pero también está eso de que hay un retrato de que no ven bien a las mujeres enfrentándose ellas solas a los negocios. Entonces fue una de las condenas de los Cisneros, que no era fácil decir no trabajéis con mujeres. La película está ambientada en el 71. Sí, en el 71. Y el clima es tremendo, es trágico, pero al final parece que hay una esperanza, ¿no?, de entendimiento y de Bueno, hermandad, ¿no?
ten en cuenta que sí, esos dos hermanos que Manuela evita la mirada de su hermano por rencor y orgullo, que Manuela también anda bien servida de orgullo. Bueno, de hecho, cuando viene ni le saluda. Claro, pero al final incluso Eugenio no quería volver a su pasado. Él venía con su Mercedes blanco y finalmente lo que hace es que le ofrece un futuro de vamos a trabajar juntos en la olivarera y vamos a salir para adelante. Entonces hay un optimismo, pero Eugenio es un personaje también que tiene bastante retranca, es un personaje que se las guarda para sí, tiene su propio código y no es, pese a que tiene cosas positivas, Eugenio es un señor bastante negro y bastante oscuro. Bueno, yo creo que los personajes también tienen, que antes lo hablábamos, que cuando lo pasan tan mal, ¿no? En el pasado, ¿no? Han tenido como tantos palos, cuando te dan tantos palos, te acabas endureciendo como persona, ¿no? Es como que se te seca un poquito el corazón, y yo creo que todos estos personajes tienen el corazón un poquito seco y eso se refleja. Virginia, bueno, los personajes femeninos son todos bastante serios y trágicos, sí, ¿no? Pero sí. ¿cómo te metiste porque durante toda la película es una lucha, sale de las tripas, ¿no? Sí, es verdad que fue además un personaje muy intenso pero porque estaba viviendo una situación muy intensa, entonces no era tan difícil entender al personaje, ¿sabes? Cuando entiendes bien al personaje, creo que es más fácil entrar en el juego, porque en el fondo los actores estamos jugando a recrear una historia, y cuanto más te la crees, mejor juegas y más te diviertes. Y era fácil por el ambiente, por tener la suerte de rodar en aquel cortijo. Eso es un plato real, y entonces nada más que estar allí, el sentirte enclaustrado, el calor que hacía, todo eso me ayudó mucho con el personaje. Y luego también que hay un guión, que es un guión que está bien escrito, que está reescrito una y otra vez, buscando que los personajes cada vez tuvieran más esencia. Y luego la historia que vive en este caso Manuela, ¿no? Sí. El querer tirar para adelante de su familia, el darse cuenta de que de repente se ve sola, porque cada un hermano tiene, digamos que un objetivo totalmente distinto al que ella tiene, y la impotencia que eso te crea, sobre todo en aquella época siendo mujer. Entonces al final yo creo que Manuela está, digamos que tiene la sangre un poquito agria ya, claro, porque lleva mucho peso. Cuando te presentaron el guión, sí. ¿Qué hace pensaste? muchos años además. Sí, sí. Y bueno, la historia cambió bastante. Pero cambió mucho, sí. Pero la esencia, yo creo que el 80% de la historia, desde primera secuencia hasta última, estaba desde la primera escritura. Yo lo escribí en el 2005. Sí. Y a mí me llegó en el 7, ¿no? 2007, sí. Y lo metí en un cajón porque yo trabajaba en el mundo de la prensa, salí y se adelantó Michigan, de 121 días en Michigan, que fue mi primer largometraje, un drama carcelario, y Resort Paraíso. Y cuando llegó a plantear la tercera, hablando con Dylan Moreno, ya le presenté el guión de La Mancha y me dijo: esta hay que hacerla, y nos enfrascamos en ella. Sí, además a mí cuando me llegó, yo recuerdo una conversación con él por teléfono, él me llevó el guión, me lo leí muy rápido, recuerdo que me lo leí muy rápido, esa misma, me lo trajo por la tarde, esa misma noche ya me lo había terminado, y al día siguiente por la mañana hablamos, y le dije, me ha encantado. O sea, recuerdo decir, es que me ha encantado el guión. Yo quiero mira que ha cambiado, sí. Y yo sí, era Manuela, ¿no era el mismo personaje? Sí, no ha cambiado, ves tú. Pero bueno, es lo que él dice, como se quedó en un cajón, yo me olvidé de aquello ya. Pero mira. Y Pablo, tú estás haciendo teatro, ¿no? Ahora sí, en Madrid. Y el personaje tuyo también es agrio, ¿no? Pero, sí. Sí. Bastante agrio. Malamente, allí estamos todos malamente. Bueno, pero al final parece que hay una esperanza, ¿no? Sí. Pero, es decir, se acerca un poquito también, me recordó, al decirte el teatro de Lorca, me ha recordado que la película casi en arreglos podría ser una obra de teatro, ¿verdad? ¿No? El personaje... Sí, yo creo que sí. O sea, al fin y al cabo estamos hablando de lo que se habla en todas las historias. A ver, todo puede ser una obra de teatro y todo puede ser una película. Y en este caso, que todo sucede dentro de una misma casa,
podría ser perfectamente el escenario de una obra de teatro. Pero creo que en este caso el que sea una película era muy importante para transmitir esa esencia del lugar en el que está pasando, ¿no? Esa Andalucía, claro, con ese calor, con esa sensación de asfixia que tienen tanto a nivel de calor real que se pasaba, como el que hay dentro de esa casa, ¿no? Esa sensación de olla a presión que hay constantemente dentro de esa casa, por todo lo que han pasado los personajes, por todo lo que han pasado y por lo que están viviendo en ese momento, ¿no? Que al final acaba desencadenándose de esa manera. Pero yo creo que todo viene precedido por toda esa carga de años en las que todos los secretos de la familia se han ido guardando y escondiendo, y todo eso lo único que puede hacer es que finalmente acaben explotando, ¿no? Bueno, tú después de 17 años vienes a pasar cuentas. Sí, bueno, en realidad no vengo a pasar cuentas, vengo a llevarme lo mío, porque estoy en una situación desesperada, pero vengo a algo que no me esperaba. Yo, después de 16 años sin aparecer por casa, por razones bastante complicadas y duras, vuelvo a un sitio que esperaba que estuviera de una manera y me lo encuentro de una manera muy distinta, ¿no? Muy deteriorado, muy ajado, y cuando no debería ser así, porque bueno, por razones que ya se verán en la película, debería estar de otra manera, y todo eso le mueve también a mi personaje como que ha sido engañado. O sea, él se siente también engañado desde el principio que llega a la casa, ¿no? Entonces son muchas cosas las que carga el personaje y con las que se encuentra en ese momento cuando llega. Además, hay un rechazo prácticamente de la familia y del pueblo, sí, pueblo. Hay un rechazo común, claro. Eugenio lo pasa mal, a mí me encanta cuando se baja del coche. A mí uno de los planos que me gusta de la película es cuando él se baja del coche y mira eso como con un peso yo creo que es lo único más grande que Eugenio. Bueno, Juan Malara también es muy grande de tamaño, pero creo que lo mira, que él, que es un personaje alto, que tiene yo quería que tuviera, él es un tío apuesto, bueno, Pablo, aunque se encorvaba un poquito, porque no quería porque Pablo tiene este atractivo, esta presencia, pero eso de bajar del coche y que la casa casi le coma, a mí me encanta ese plano de cómo él mira la casa y es como, qué chico estoy frente a esto. Ese pasado él se le echa encima. Él viene de otro mundo, porque se ha creado otro mundo en la ciudad, no sabemos dónde, no sabemos si en Madrid o en Barcelona. Él se ha ido a la capital. A la capital, la capital, que cada uno entienda la que quiera. Tu vida y llegas allí y aquello es impresionante, ¿no? Porque, ostras, vuelvo aquí. Y sobre todo porque yo creo que en el momento en el que ve la casa, ves su historia, o sea, ve de dónde viene y ve todo el sufrimiento que dejó en ese momento, ¿no? Y sabe que se tiene que enfrentar a eso y la continuidad del sufrimiento, porque claro, al final vienes a... Y la casa es como un símbolo de todo eso, ¿no? De ese peso que ha ido cargando durante tanto tiempo. ¿Cómo te inspiraste en Enrique? Ahí, es que yo siempre lo digo, nació como una imagen cruzada de algo que se me metió en la cabeza, de dos mujeres peleándose al lado de un féretro. Entonces, pero cada uno pero mira, saca una historia estupenda. Entonces empecé a crear una historia de que dos mujeres que tendrían que ser familiares, que era un funeral, que era una herencia, que una escondía cosas a la otra, con lo que empecé a decir, bueno, voy a poner un personaje más, y un tercero, y el marido de una, y las hermanas de la otra, y cuando vi, me iba a quedar un corto muy largo, y empecé a desarrollar lo que era mi primer largo. Pero, por ejemplo, ahora que estoy acordándome, creo que una de las primeras cosas que escribí de Eugenio era que él, cuando abría el féretro y veía a su madre, le soltaba un monólogo de ay madre, cómo me echaste, cómo me veo, tal, cosa que ahora hubiera quedado muy teatral. Y cuando yo ahora lo veo en pantalla, veo a Pablo que con mirando a la madre y con dos gestos que hace con la boca, digo, ya está ahí el monólogo. Ya le ha contado todo, ahí está el monólogo, ahí está el dolor que él tiene. Eso te lo da el cine y no te lo da el teatro. Claro, entonces yo escribí una historia, pero los actores han venido a darle vida a esos personajes y a mejorarlos. Entonces ha sido un viaje muy bonito, desde que una historia se escribe hasta que la ves ya con este alma y este corazón. El viaje es brutal. Se ve que hace calor, o sea, mucho, ¿qué tal fue el equipo? Julio, lo pasamos mal, 46 grados, madre.
Bueno, lo pasamos mal. veo que tú trabajas mucho con actores y actrices malagueños. Sí, yo soy de Málaga. Tú eres de Málaga. Yo eso lo aplaudo. Tienes la familia allí. Sí, Quiero no, decir, la familia pero artística, aparte, actores y tenemos una actrices. cantera de actores en Málaga, los exportamos a la capital a hacer cine por toda España y me parece una afrenta el que si yo voy a hacer una película en Málaga no contar con actores malagueños. Bueno, supongo que Banderas ha creado ahí también un Yo, impulso de muchísima gente que se ha... Yo no conozco a Antonio Banderas, yo soy de Málaga pero no lo conozco. Pablo sí ha trabajado con él y es bastante amigo de él, pero yo Antonio Banderas, claro que es un referente, pero un referente más, yo creo, a nivel de sueño, Ya. de que un señor que apostó todo a irse a Madrid y de Madrid a Hollywood y de Hollywood a Málaga, o sea que es grandísimo lo que ha hecho, es un referente pero para los soñadores, para los luchadores y para los trabajadores. Pero yo personalmente, Virginia sí trabajó con él en El Camino de los Ingleses y Pablo ha trabajado con él en A Chorus Line estrechamente. Pero yo a Antonio Banderas lo veo como un referente de alguien que trabajando y luchando puedes conseguirlo. Pero no he tenido el placer de sentarme con él a cruzar más, como mucho, un buenas tardes. Tendríais un Muy educado. problema, porque creo que es la única persona que habla tanto como tú. Dios mío. Qué pulso, ¿no? Mano a mano ahí. No, que, a ver No, pero yo me callaría. A ver quién escucharlo. habla, a ver quién Yo habla. creo que es más interesante escucharlo a él que a mí. Bueno. Vale, pues se estrena este viernes y bueno, deciros que mucha suerte y, Muchísimas gracias. Muchas gracias. y éxitos, ¿no? Gracias. Vale, bueno, seguimos vamos a terminar con músicas, como hemos dicho.